Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Miriana Serjarevic, cursillo 44, Venezuela, y con mi compañero Fernando vamos a darles un taller de rollos. Él va a pasar a presentarse ahora y luego vamos a iniciar Muy bien, muchas gracias Miriana. Yo soy el Fernando taller. Zuluaga del cursillo 183. Justamente vamos a trabajar sobre el taller de rollo que nos mencionaba Miriana y comenzamos con la invocación. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo, San Pablo, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, Ahora, bueno, para trabajar en este taller les van a poner un ejemplo de 4 personas invitados para que desarrollen el rollo de ideal y el rollo de estudio, para que este taller no sea únicamente instructivo, sino que también la parte interpretativa de los rollistas. ¿Qué es un taller de rollos? Bueno, cada vez que nombramos un taller, nos imaginamos que es un lugar donde hay muchas herramientas, muchas cosas para utilizar para hacer la labor, por ejemplo, una carpintería con los serruchos, los martillos, los clavos, etc. Y hay un maestro dentro de este taller que va guiando a las personas que están aprendiendo el oficio, cómo deben usar las herramientas y cómo, para que después puedan hacer las cosas que vayan a construir. En el taller de rollos, pues también hay herramientas. Les voy a dejar a Fernando para que les explique cómo son estas herramientas de un taller de cursillo. Bueno, fundamentalmente están las herramientas que son la bibliografía por lo cual nos estamos basando en todas nuestras exposiciones, en todos nuestros rollos. O sea, ideas fundamentales, 252, los lineamientos básicos del movimiento de cursillos de cristiandad. Y también sobre la base en el esquema del cursillo, en el esquema de los rollos, mantener la diferenciación entre qué es lo importante, qué es lo esencial, qué es lo accesorio, ¿no? ¿Me ayudas, Miriana, entonces, con el resto? No debemos de olvidar en ningún momento en nuestra misión evangelizadora que debemos de vivir a Jesús como un hermano y como un amigo. Y tampoco debemos de perder de alguna manera la forma transversal de la presencia de la Virgen y de la palabra durante todo el desarrollo del cursillo, porque son vitales también en un éxito del cursillo. Y hay un agente evangelizador muy importante también, que Fernando les va a decir quién es. Bueno, hay un tema también de cómo llegamos al hombre de hoy, ¿no? Cómo impactamos, con qué herramientas podemos generar el impacto deseado. Y para eso, bueno, hay otras cositas más que es importante saber. Uno no nace con este don. Algunos hermanos lo tienen, ¿no? Por supuesto, pero hay muchos como yo, digamos, que no los tenemos y tenemos que aprenderlo sobre la base de la humildad, fundamentalmente, y sobre la base de que el movimiento tiene también herramientas para poder llegar al hombre de hoy, digamos, ¿no?
Acá tenemos que tener siempre, estar en manos del Espíritu Santo. Él es el agente principal de la evangelización, ¿no? No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Miriana. Bueno, como él dijo, el actor principal de un cursillo, pues, es el Espíritu Santo, lógicamente, porque él inspira a todas las personas que trabajan dentro de un cursillo y también inspira a los cursillistas que van a aprender ahí en el cursillo, todo lo que se refiere a su evangelización actualizada, como decía Fernando, en relación a que la gente de hoy del siglo XXI es diferente a las que del siglo XX, que suena lejísimos atrás, pero no, es ahí mismo, acaba de pasar. Entonces, creo que con esto esperamos que el Espíritu Santo también los ilumine a ustedes y los guíe para que saquen el mejor provecho de este taller que les ofrecemos humildemente. Y ¿tienes algo más que añadir, Fernando? Sí, que uno en esta acción, digamos, es un mero instrumento, ¿no? Bajo la acción del Espíritu Santo. Es invocar constantemente con fe y con fervor y dejarse guiar prudentemente por Él, como un inspirador de sus programas, de sus iniciativas y de su actividad evangelizadora, digamos. Así que, bueno, de colores. De colores. Hola, soy Mabel Feijó del cursillo 75 y ahora vamos a compartir del Evangelio de Juan, el capítulo 7, del 14 al 18. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos, admirados, decían: ¿cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado? Jesús les respondió: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese dice la verdad y no hay nada de falso en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación, dos hermanos nuestros presentarán el rollo estudio en una versión breve, para lo cual tomaron como base los lineamientos generales, el esquema básico y las ideas fuerza. En la próxima escuela, otros dos hermanos nos compartirán el rollo ideal. Yo hice el cursillo 165 y pertenezco a la comunidad de la parroquia del Perpetuo Socorro. Amar lo que no conocemos. Por lo tanto, para amar a Dios hay que conocerle. Y para conocerle, para enamorarse de él, para adorarlo, tenemos el estudio, que es la segunda pata del trípode. Al igual que las demás patas, es imprescindible para vivir la gracia. Ese es el título de este rollo. Conocimiento de la verdad para llegar al amor. El estudio es la aplicación y esfuerzo de la inteligencia para apoderarnos de la verdad y para hacer que nuestras ideas estén de acuerdo con la realidad de las cosas. Aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento de una cosa, aprender un arte, una profesión, memorizar el contenido. Advertencias. El estudio es un medio, no es un fin. Podemos estudiar para conocer y vivir la vida de Dios. Hay dos conceptos. Uno es que la religión es
una asignatura y la religión no es una asignatura. Y el segundo falso concepto es creer que la religión no es para nosotros. Esto tiene consecuencias y es una gran ignorancia religiosa. Podemos dividirlo en 3 grandes grupos. Existen los analfabetos perfectos, los barnizados y los asociados. Es fácil que nos encontremos en uno de estos grupos. Estamos hablando del problema de nuestras vidas, ya que la ignorancia religiosa representa el no conocer los criterios de Cristo, que son los criterios que deben mover nuestras vidas. Entonces, tenemos que conocer y para ello debemos estudiar. Objetivo. Este es el objetivo del conocimiento consciente de Dios. Y este conocimiento consciente de Dios podemos llegar de 2 maneras, a través de las cosas y a través de lo que el mismo Dios nos ha revelado. Todas las cosas nos llevan a Dios y todas las cosas son de Dios. A través de lo que Dios nos ha revelado, lo tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Cristo quien enseña que ha venido para dar testimonio de la verdad, cuando nos afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida, y conocerlo a Él es haber conocido la verdad. A Cristo lo podemos conocer a través de los Evangelios, que según se ha dicho de ellos, no son libros, sino milagros. En los Evangelios vamos a encontrar toda la verdad histórica de Jesucristo, su doctrina y su obra. Lo cierto es que en los Evangelios podemos encontrar respuestas a todas estas preguntas y podemos encontrar además la solución a todos nuestros problemas y el secreto de la felicidad. Es en los Evangelios, en este pequeño manual de la verdad y de la felicidad. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. A Cristo lo podemos conocer también como se conocen las personas, especialmente como se conocen a los amigos. Es decir, a Cristo se lo puede también conocer por el trato. En la intimidad de la oración se adquiere ese conocimiento interno de Jesús, a través del trato frecuente con Él. En la oración es donde mejor podemos conocer ese Dios hecho hombre, que es Cristo, y que en forma de pan y vino se quedó eternamente con nosotros. Yo quiero con ustedes cómo a través de la oración y del estudio yo siento la presencia de Dios en mi vida, en el cotidiano, en el día a día. Yo pongo mi vida en sus manos y Él nunca me falló. El hombre necesita el estudio de la religión. ¿Para qué? Para ser hombre, para ser cristiano, para ser santo, para ser apóstol. Hay distintos medios del estudio de la religión. Tenemos el medio colectivo, como la ultrella, el cursillo, la Santa Misa, y los medios individuales, en el que de preferencia está el estudio de la Biblia. Como conclusión, podemos decir de este rollo, podemos decir las palabras de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía cimientos sobre la roca.
Espero verlos pronto, muy prontito, y muchísimas gracias. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el estudio, que es la aplicación del entendimiento para el conocimiento de una ciencia o arte. El estudio antes, como los conocimientos humanos, la ciencia, eran muy limitados. Parecía muy posible que un solo individuo sabio pudiera ser defensa y apología de nuestra fe. Hoy, con la extensión y la intensidad de la ciencia moderna, es preciso que los apologistas se dividan el trabajo para defender en todos los terrenos científicamente a la Iglesia. Nosotros no nos podemos desentender de esta obligación. Como dice Escrivá de Balaguer en su libro Camino, estudia con empeño. Si has de ser sal y luz, necesitas ciencia, idoneidad. ¿O crees por vago y comodón vas a recibir ciencia infusa? No olvides que antes de enseñar hay que hacer. Copit facere ed ocere. Dice de Jesucristo la Escritura Santa. Comenzó a hacer y a enseñar. Primero hacer, para que todos aprendamos, tú y yo. No es suficiente que seas sabio, además de buen cristiano. Si no corriges la manera brusca de tu carácter, te haces incompatible tu celo y tu ciencia con buena educación. No entiendo que pueda ser santo, lo dice Escrivá de Balaguer. Y si no eres sabio, aunque lo seas, deberías estar amarrado a un pesebre como un mulo. No tener aire de suficiencia siempre resulta un tipo molesto y antipático. Te pones en ridículo y lo que peor es que le quitas eficacia a tu trabajo de apóstol. Sé humilde, tranquilo y actúa con amor. Y el amor, como dice nuestro Santo Padre el Papa Francisco, está unido a la caridad. Estar ocioso es algo que no se comprende en un varón con alma de apóstol. Por todo esto, estudiamos religión. Por eso tenemos clases de catecismo en la escuela y cursos de religión en la enseñanza media y en la superior. Por eso oímos homilía los domingos y leemos libros y revistas doctrinales. Por eso asistimos a círculos de estudios, seminarios y conferencias y nuestros retiros espirituales. Son parte de lo que podríamos llamar correspondencia con Dios. Son parte de nuestro esfuerzo por conocerle mejor, para que nuestro amor por Él pueda crecer, desarrollarse y conservarse. Pues, esto es lo que el catecismo quiere decir cuando pregunta ¿qué debemos hacer para adquirir la felicidad del cielo? A lo que contesta diciendo, para adquirir la felicidad del cielo debemos conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Esta palabra amar es la palabra clave, lo esencial, pero el amor no se da sin previo conocimiento, el estudio. Hay que conocer a Dios para poder amarle. Y no es amor verdadero el que no se manifiesta en obras, haciendo lo que el amado quiere. Así pues, debemos también servir a Dios. Dios se ha anticipado a nuestra pregunta y la ha respondido. Dios no se ha limitado a ponernos un libro en las manos y dejar que nos apañemos con su interpretación.
lo mejor que podamos. Dios ha enviado a alguien de la casa central para que nos diga lo que necesitamos saber para decidir nuestro destino. Dios ha enviado nada menos que a su propio Hijo en la persona de Jesucristo. Jesús no vino a la tierra con el único fin de morir en la cruz y redimir nuestros pecados. Jesús vino también a enseñar con las palabras y el ejemplo. Vino a enseñarnos las verdades sobre Dios, que nos conduce a amarle y a mostrarnos el modo de vida que prueba nuestro amor. El Papa Emérito Benedicto XVI. Con el paso de los años, los hombres usarán la inteligencia de Dios que les ha dado para examinar, comparar y estudiar las verdades reveladas por Cristo. Pongo el ejemplo de la verdad cristiana como un capullo que se abre, se irá desplegando ante la meditación que hacemos cada uno de nosotros y el examen de las grandes mentes de cada generación. Naturalmente nosotros en el siglo XXI comprendemos mucho mejor la enseñanza de Cristo que los cristianos del siglo I. Pero la fe no se depende de la plenitud de comprensión. Como dice el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, cuando expresa y define solemnemente un dogma, como por ejemplo el de la Asunción de María al cielo, no es que presente una nueva verdad para ser creída, simplemente nos da pública noticia de que es una verdad para ser creída. Simplemente nos da pública noticia de que es una verdad que data del tiempo de los apóstoles y que en consecuencia debemos creer. Por eso transmito que la educación es muy importante y como siempre expreso, si no tienes educación, nunca vas a tener libertad. Y voy a dar un ejemplo en mi comunicación con Dios. No lo pude expresar cuando hice mi retiro 156, que lloré muchísimo, el cual pensé mucho en mi hijo, estuve en contacto con Dios. Pero cuando mi hijo tuvo el ataque, Dios me llamó para que yo fuera a San Martín de los Andes con mi hija de un solo tirón. Salí a las 5 de la mañana y llegué a las 11 de la noche. Pinché una cubierta, no sabía cambiarla, me la cambió un auto que venía atrás, era un auto muy chico. Pero me llamó Dios. Y a partir de ese instante, en todos mis retiros que datan desde hace muchísimos años, siempre he estado en contacto con Dios y lo he estudiado para poder amarlo y para también estar en contacto con mi hijo. De Colores, Cursillo 156. Cursillo 44, Teques, Venezuela. A mí me toca dar la devolución del rollo de estudio expuesto por nuestros hermanos. Tengo que felicitarlos porque la verdad, muy bien hecho. En cuanto a lo que nuestra hermana expuso, puedo decirles en clave positiva que es totalmente fiel al espíritu y al esquema del rollo, con una clara exposición del tema. Quizás se debería de agregar un poquito más de testimonios personales, como por ejemplo, cómo me sirvió a mí el estudio y la preparación para evangelizar en mi metro cuadrado y con toda la gente con la que me relaciono. Es nada más eso. En cuanto al rollo de nuestro hermano, me ha parecido una excelente pieza oratoria, muy bien documentada y con un alto conocimiento y preparación del tema, dándonos otro punto de vista de cómo encararlo. Lo único que me queda decirles es que los exhorto a seguir adelante en ese amor a Papá Dios y al movimiento de Cursillo. De Colores. Y para terminar, antes de la reflexión final del Padre Horacio, les hacemos una invitación
para continuar con este taller de manera más dinámica. A los hermanos cursillistas que nunca fueron rollistas, que les interese participar de este taller, preparando y compartiendo algún rollo, los invitamos a contactarse con la comisión. De esta manera, además, vamos a poder ir midiendo los resultados de esta escuela, que por razones de fuerza mayor tuvimos que implementarla de manera virtual. Muchas gracias por seguirnos y a continuar participando, esta vez de manera más activa. De colores. Hola hermanitos, ¿cómo están? Llegamos ya al final de esta escuela, de nuestra cuarta escuela, y les agradecemos a todos los que han participado. Yo voy a hacer como un pequeño simulacro en estos últimos minutos, y de paso, como esto es un taller, lo propio de un taller es aprender haciendo, no estudiando de memoria y después rindiendo un examen y después viene la práctica, sino lo propio del taller es eso. Uno mientras hace ya está aprendiendo. Y eso es lo que intentamos en estas escuelas, ahora sobre todo con los rollos. Nos situamos imaginariamente en un rodaje. Acabamos de escuchar a Marcela y a Juan porque les tocaba en este día preparar sus rollos, y el resto de los hermanos del rodaje, los que estamos preparando juntos el próximo cursillo, le vamos a hacer, como hizo Antonio, la devolución. Entre todos nos escuchamos y tratamos de enriquecer, ¿sí? De ayudar a enriquecer el rollo. ¿Por qué? Porque como vimos, si hubiésemos tenido un tercer o un cuarto ejemplo, hubiésemos visto matices distintos, que es lo que pudimos ver en Marcela y en Juan, con sus riquezas. Pero cada vez que uno expone algo, deja de exponer otras cosas. Por eso es tan importante el aprender en una escuela cuál es el contexto, qué es todo lo que se necesita, y lo primero a decir, como si me tocase a mí en el rodaje hacer mi devolución y mi aporte, para que después Marcela y Juan revisen a la luz de esto ese rollo y le agreguen, saquen, modifiquen, planteen un acento en otro lado, como bien les ha dicho antes, sumar algún tipo de testimonio, así como, fíjense, los que acaban de ver los rollos, vieron lo impactante que fue el testimonio con el que cerró Juan. No me lo puedo quitar de la cabeza. O sea, ha sido, gracias Juan, pero metodológicamente ha sido un recurso brillante. Él estudia, ¿qué le quedó como resumen? Fíjense, el testimonio me dejó a mí esta impresión. El estudio me sirve para conocer a Dios y por eso estoy más cerca en Dios de mi hijo que está en el cielo. Fabuloso testimonio, gracias Juan. O sea, esto es una lección para cualquier rollo. El sentido del testimonio tiene que ver con esto, con que nos quede una impresión profunda de para qué es este tema de este rollo, y qué mejor que hacerlo con una experiencia de vida. Sumaría esto otro, para no extenderme demasiado. Cuando uno va y mira este librito, ¿sí? Ideas fundamentales, que dicho de paso, Carlitos Balazo anda preparando, ¿sí?, de San Pablo un montón de estos libritos, porque todos en este tiempo de cuarentena podríamos tener uno, hacérselo llegar para ir estudiándolos, porque muchas de las cosas que decimos en pocos minutos suponen todo esto, ¿sí? El poder ir estudiando todo esto. Y a propósito, ¿qué nos dice este libro en el punto que tiene que ver con el contenido doctrinal? El punto 242. Hacia el final trata, muy chiquitito, pero qué importante, dice sobre el contexto de este rollo de estudio. ¿Qué dice? Se los leo. La vida cristiana, o sea, en este momento del cursillo estamos planteando la vida cristiana desde el trípode, o sea, la vida cristiana en 3 dimensiones: piedad, estudio y acción. ¿Y qué es lo importante cuando uno prepara uno de estos 3? En este caso, el estudio. Tener claro que ya otro habló de piedad y otro va a hablar de acción. ¿Para qué? Para no pisarse o repetir cosas que en realidad le corresponde a los otros.
y poder centrarse sustancialmente, ¿sí? Como una pulpa jugosa, rica, en el tema propio. ¿Y por qué lo digo? Mira, porque el rollo de piedad, ¿en qué hace hincapié? ¿Cuál es el corazón del rollo de piedad? Y en la relación personal con Dios. De eso va la piedad, de la relación personal con Dios. Por eso lo propio de la oración, que alguno mencionó, le pertenece al rollo de piedad. No, lo pueden mencionar, pero no se extiendan tanto, no le roben tanto tiempo al propio tema del rollo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo propio? Voy a hacer al revés, la tercera pata de la acción. Y claro, es plantearse la vida cristiana o la fe, obviamente, como el compartir con los demás, porque la acción va a ser básicamente comunitaria en iglesia. Y entonces, ¿qué es lo propio del rollo de estudio? Y el corazón del rollo estudio está impuesto en esa mirada de la fe y de mi relación con Dios que destaca, en qué se centra, en el plan de Dios. Este Dios que es verdad que nos ama, que nos envía, ¿qué plan tiene? Que algo un poquito dibujó, lo presentó al final Juan con una pregunta, ¿no? Él mismo se preguntaba, bueno, este Dios al que amo, ¿qué quiere? ¿Qué me pide? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos invita a hacer? Porque además de lo que hizo, lo importante de Jesús es lo que vino a decir y a enseñar. Porque eso es ahí se juega lo que nosotros tenemos que desplegar en la vida cristiana. Ahí está el corazón del estudio. ¿Ven? Hoy, contemporáneamente, ¿qué le agregaría? Doctrina social de la Iglesia. El corazón hoy de lo que tenemos que saber se filtra a través de la doctrina social de la Iglesia, que transversalmente abarca muchos temas que hacen a la vida en sociedad, a la vida nacional, internacional, a todas las proyecciones, el magisterio nuevo de la Iglesia. Bien, todas esas cosas. Si me permiten, así no me extiendo más, quería terminar con lo que no hice a tiempo de terminar en la escuela pasada, que es el número 252 de las ideas fundamentales y que no tenemos que perder de vista nunca. Esto, el cursillo es un maravilloso don de Dios que hace posible la experiencia más grande que puede vivir la persona, que es encontrarse con el Señor, descubrir y vivir la esencia del ser cristiano y proyectar una vida nueva. Que el Señor esté con ustedes y descienda sobre todos la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De colores.